Seguimos. Estaba hablando de la sociedad. Estos son los problemas del directo que han interrumpido y demás. Estaba hablando de la sociedad, de estos pueblos, del hierro, de la edad del hierro. Hablaba de conceptos como la devotio, que es un pacto singular entre patrón y cliente consagrado por un profundo vínculo religioso más allá de la vida. Es decir, si el jefe moría, si el jefe militar moría, morían también los militares de a pie. Vaya, más o menos en esto consistía la devotio. Todos estos aspectos iban configurando lo que en antropología se conoce como jefaturas complejas, formadas por señores, príncipes, cabecillas, caudillos, que además de tener el poder militar, el liderazgo militar, tenían también el control de los medios de producción. Además buscaban de alguna manera legitimarse en ese poder tanto político como militar. Los príncipes, mediante códigos de conducta como el honor, el valor en la lucha, la prestancia como jinetes o caballeros, la heroización militar. Todo esto dejó un reflejo en algunos aspectos culturales como pintura, cerámicas, báculos y demás. Aquí tenemos el vaso de los guerreros de Numancia. Lo voy a poner por aquí, vaso de los guerreros de Numancia, que recrea una escena de lucha, una escena de lucha, combate. Seguramente esto era algo, luego dejó de practicarse, yo creo que por lo brutal que era y demás, pero bueno, había combates en los cuales por parejas, cuando moría el jefe militar, pues combatían hasta que la mitad de ellos acababan muertos. En fin, lo que había en aquella época. Esto tiene que ver con el devotio. La proliferación de estas clientelas militares y de estas jefaturas complejas que desvincularon, que quebraron los gentilitates o la unión mediante lazos de sangre por un antepasado común, o en el caso de los castros los unía, pues eso, en la pertenencia a un castro, provocó un desorden, un desajuste de la estructura social, una desestabilización social, una acumulación del poder, un refuerzo de los monopolios económicos, un incremento de la desigualdad, una fragmentación, una ruptura de las instituciones comunitarias ancestrales, unas relaciones de producción más amplias, no tan estrechas, más amplias, más diversificadas, extensas, un incremento de las tensiones internas, por supuesto, incremento de los mercados regionales, un aumento del militarismo, un aumento de los modelos urbanos y del helenismo y un incremento de la jerarquización política. Las clientelas se consolidan como forma de liderazgo por encima de los consejos de ancianos, ¿vale? Que tenían más que ver con esta forma de estructurar la sociedad a través de los gentilitates. En cuanto a la economía y la subsistencia, pues básicamente hablar de dos pueblos, los vaqueos, que eran agrícolas, estos pueblos pacíficos, los más evolucionados entre los celtas de la península ibérica, se dedicaban a la exportación de cereal. Tenía una técnica agrícola intensiva, evolucionada y un sistema colectivo de producción, y le fue bastante bien, practicando la agricultura en las fértiles llanuras del Pisuerga, del Duero y demás. Valladolid, Salamanca, en esa zona que estaban asentados los vaqueos. Luego los celtíberos, betones, lusitanos y demás eran básicamente ganaderos, pastoriles de montaña que vivían en suelos pobres, poco dados a la agricultura. Se dedicaban a la oveja, a la cabra, y luego a los cerdos, a los bóvidos también. Criaban caballos de calidad. Y tenía una serie de animales icónicos como los berracos, los toros de guisando, que podían ser, como he dicho antes,
Imágenes funerarias. Podían ser. Protectores. Podían ser, no se sabe. Podían tener cierto simbolismo reproductivo, marcadores de territorio. Se desconoce. El caso es que están ahí, es un aspecto cultural. Muy ligado a los betones. Estos pueblos que habitaban el este de Cáceres, sur de Salamanca, Valladolid, Ávila, en fin. La minería en el noroeste la trabajaban, sobre todo la plata, el oro, el desarrollo de una importante orfebrería. Y la celtiberia de la zona de Moncayo están documentadas unas importantes minas de cobre, plata, plomo y hierro que eran explotadas. En cuanto al comercio, se practicaba el trueque y a partir del siglo II a.C. Empezó a utilizarse la moneda de influencia romana entre los dirigentes de la celtiberia. Y para concluir este resumen que he hecho así un poco por encima acerca de los pueblos de la Edad del Hierro, hay que decir que la cultura material era básicamente lo que está documentado en la cerámica, sobre todo toscas, vasijas manuales o más elaboradas, piezas de torno, vasos, cuencos, jarras, platos, pintadas sobre todo en rojos oscuros y negros, con una decoración geométrica, también con escenas en forma de frisos corridos, como hemos visto en esa cerámica que he puesto anteriormente. También aparecen trompas de guerra, figurillas de cerdos, toros, pies, cajitas, sonajeros, etc. En hierro se fabricaban armas, puñales, espadas con vainas, lanzas, arreos de caballo, pectorales. Las armas principales eran las espadas y los puñales. Y aquí voy a poner, que me ha parecido muy interesante por la belleza y porque es una lámina que ha salido en varios exámenes también, entonces por eso la pongo, ¿vale? Espadas de Alcocer de Sal, espada arcóbrica y puñales envainados, ¿vale? Son bonitos, unas bonitas armas de la Edad de Hierro, ¿vale? Alcocer de Sal, arcóbriga y puñales envainados. Los aspectos culturales en hierro, materiales, perdón, en hierro. Y aquí voy a poner unas cerámicas con una decoración geométrica. Son numantinas, son frisos corridos, una geométrica y otra de escenas, que tiene cierta correspondencia ibérica. Lo que pasa es que está adaptada, evidentemente, a la celtiberia, a los pueblos celtiberios. La escena está con decoraciones geométricas, ¿vale? Pues acaso nos preguntan algo en el examen, que lo sepamos. Ponen una de estas dos láminas, son celtibéricas, con Numancia. Bien. En cuanto a la religión, se sabe poco también, como de casi todo acerca de estos pueblos. Sé que ya en la época romana, los historiadores romanos se ocuparon un poco de documentar cómo eran los pueblos de la península ibérica. Hay pocos datos de la religión. Alguna inscripción de divinidad a Luz, que es una deidad suprema, Epona, que es una deidad ecuestre, Matres, que es la deidad de la fecundidad, ya de épocas muy, muy avanzadas. Un probable culto a divinidades astrales, rituales en santuarios al aire libre, los nemetón, peindías, que son ritos de sacrificio cruentos que fueron luego también abandonados, y luego una serie de monumentos, de santuarios con horno, construcciones monumentales de piedra con zonas abiertas y otras soterradas, que tienen canales de agua con un ábside semicircular y piedras fermosas. Son posibles monumentos funerarios o baños termales, como el santuario de Ulaca de Solosancho en Ávila, que es este. Muy bonito. ¿Veis? Esta edificación semicircular, las escaleras talladas, los vasos
que se comunicaban precisamente. Esto sería un altar ritual, ¿vale? Sacrificios, se practicarían aquí sacrificios de animales, y por aquí, en estos vasos, pues correrían los fluidos, la sangre, ¿vale? Y bueno, no sé, quería poner alguna lámina más como colofón. Estos son fíbulas, ¿vale? Famosas fíbulas, una hebilla de cinturón. De la cultura material del hierro, ¿vale? Fíbulas y la hebilla del cinturón. Esto es muy... que esto hay... en la zona de Numancia hay gente que lleva camisetas, pegatinas con esta figura. O sea, comercializado. Es algo muy típico de la Celtiberia. Las fíbulas de hierro con forma de caballo, ¿vale? Aquí dice textualmente: el otro capítulo importante de la metalurgia del hierro lo formaron los objetos para la vestimenta, en numerosos casos concebidos como pequeños objetos de prestigio social. En la lámina esta que he puesto figura una típica hebilla de cinturón cuadrangular con escotaduras, procedente de la localidad soriana de San Martín de Ucero. Las fíbulas de caballito representaban un signo propio de los equites, como los procedentes de La Hoya y de Numancia. Y para terminar, voy a leer un texto de Estrabón, su tercer volumen de geografía, que narra las costumbres de los pueblos del norte de Iberia. Todos estos habitantes de la montaña son sobrios, no beben sino agua, duermen en el suelo y llevan cabellos largos a modo femenino, aunque para combatir se ciñen la frente con una banda. Comen principalmente carne de cabrón. A Ares sacrifican cabrones y también cautivos y caballos. Suelen hacer hecatombes de cada especie de víctima, al uso griego, y por decirlo al modo de píndaros, inmolan casi un centenar. Practican luchas gímnicas, hoplíticas e hípicas, ejercitándose para el pugilato, la guerra, las escaramuzas y las batallas campales. En las 3/4 partes del año, los montañeses no se nutren, no comen otra cosa sino bellotas, que secas y trituradas se muelen para hacer el pan, el cual puede guardarse durante mucho tiempo. Beben citos, y el vino, que escasea, cuando los tienen, se consume enseguida, en los grandes festines familiares. En lugar de aceite, usan manteca. Comen sentados sobre bancos construidos alrededor de las paredes, alineándose en ellos según sus edades y dignidades. Los alimentos se hacen circular de mano en mano. Mientras beben, danzan los hombres al son de flautas y trompetas, saltando en alto y cayendo en genuflexión. En Bastetanía, las mujeres bailan también mezcladas con los hombres, unidos unos y otros por las manos. Los hombres van vestidos de negro, llevando la mayoría el sagos, con el cual duermen en sus lechos de paja. Usan de vasos labrados en madera como los keltoí. Las mujeres llevan vestidos con adornos florales. En el interior, en lugar de moneda, practicaban el intercambio de especies o dan pequeñas láminas de plata recortada. A los criminales se les despeña y a los parricidas se les lapida, sacándolos fuera de los límites de su patria o de su ciudad. Se casan al modo griego. Los enfermos, como se hacía en la antigüedad entre los asiroi, se exponen en los caminos para ser curados por los que han sufrido la misma enfermedad. Antes de la expedición de Broutos, no tenían más que barcas de cuero para navegar los estuarios y lagunas del país, pero hoy ya usan bajeles hechos de un tronco de árbol, aunque su uso es muy raro. Su sal es purpúrea, pero se hace blanca al molerla. Así viven estos montañeses, que, como dije, son los que habitan en el lado septentrional de Iberia, es decir, los Callaicoí, Astoures y Cántabroi, hasta los Ouscones y el Pirene, todos los cuales tienen el mismo modo de vivir. Habla de los pueblos del norte: cántabros, vascones, astures, galaicos. Muy interesante, muy interesante. Y con esto, pues ya
voy a dar por concluido la Edad del Hierro, los pueblos del centro y del norte peninsular. Galaicos, astures y vascones al norte. Váqueos, los agricultores en las llanuras del Duero. Betones, más al sur del Tajo, Ávila, demás. Ganaderos, básicamente, solo de la cultura de los berracos. Los carpetanos son más al sur aún de los betones, actual sur de Ciudad Real. Al oeste, lusitanos, no se sabe si existieron o no, hay gente que lo pone en duda, están ahí, además tienen un aspecto mitológico. Los célticos al sur de los lusitanos, y en el sistema ibérico, los celtíberos. Influenciados quizás por la cultura ibérica del Mediterráneo y por la propia de los pueblos celtas. Mucho más que añadir, se desconoce casi todo a modo de conclusión, pero por eso es un episodio de la protohistoria muy, muy interesante, muy dado a teorías, a múltiples teorías, a conjeturas, pero muy apetecible de hacer lecturas al respecto. Y nada más.